Muy buenos días, comenzamos nuestra clase del día de hoy. Como siempre les doy la más cordial de las bienvenidas y tenemos acá 7 asistentes en aula. ¿Me pueden escuchar? ¿Pueden ver la diapositiva? Ya, perfecto. Entonces me pueden escuchar y pueden ver la imagen y no vamos a usar la cámara para favorecer la conexión. ¿Me pueden escuchar bien? ¿O se escucha con interferencia? Bien, ya. Me avisan entonces porque se me cambió el router, pero si se escucha bien no lo voy a activar para salir y todo. ¿Ya? Si se empieza a escuchar mal me avisan. Ya nos saludamos, me alegro que estén bien y yo ya tengo listo el inicio de la clase en la plataforma, así es que eso está regularizado. En la clase de hoy vamos a continuar con la segunda unidad, que son las adaptaciones curriculares a nivel de aula individual y considerando la evaluación diferenciada. El aprendizaje esperado es que seleccionan los aspectos de adaptación curricular individual para contribuir al logro de un aprendizaje eficaz. El criterio de evaluación es que reconoce los elementos principales a tener en cuenta en las adecuaciones curriculares en las distintas áreas del aprendizaje. Y los contenidos que estamos trabajando es el decreto 83 del año 2015 y ya avanzamos hacia la última parte que nos habla sobre los criterios y orientación de adecuación curricular según la normativa vigente en nuestro país. La actividad que vamos a realizar hoy día es que vamos a completar los conceptos claves del cuadro sinóptico que vimos en la clase pasada, pero van a tener que completar otros conceptos hoy día. Y luego tenemos la clase participativa, donde continuamos con el decreto 83, y ahora avanzamos hacia el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Ya conocimos qué era la adecuación curricular, los tipos, y ahora cómo tomamos las decisiones para elegir la mejor adecuación curricular para cada estudiante. Y luego analizamos el decreto 83 y obtenemos algunas ideas clave respecto al proceso de toma de decisiones. Y eso va a ser la evaluación formativa de la clase de hoy. Durante todo el proceso ustedes me van haciendo preguntas en caso de que existan y vamos resolviéndolas todas. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Vamos entonces. Vamos a completar entonces para recordar, ¿cierto?, nuestro cuadro sinóptico con los contenidos del decreto 83 y vamos entonces a ver cuál es el concepto que nos falta acá. Dijimos que el decreto tiene un marco general y el objetivo de este decreto es favorecer el acceso al currículum nacional de ¿quién? ¿Cuál es el concepto que nos falta aquí? Muy bien, Francisca, ¿sí? Estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿sí? Eso es el objetivo general, ¿cierto?, del decreto. Favorecer el acceso al currículum nacional de estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto?, que estaban con un currículum paralelo con programas diferenciados para ello, ¿ya? Así que muy bien. Ahora, respecto al marco referencial, dijimos que el decreto se basa en el mandato que se establece al Mineduc en la Ley General de Educación del año 2009, ¿cierto?, donde se dice usted tiene que establecer criterios de qué, que se dio respuesta a través del decreto 170. ¿Qué criterios establece el decreto 170? ¿Qué tipo de evaluación? Criterios de diagnóstico. Muy bien, ¿sí? Criterios de diagnóstico.
de la necesidad educativa especial. Eso dice. ¿Sí? Criterios, porque recordemos que también tenemos la evaluación de procesos. ¿Sí? Criterios para el de la necesidad educativa especial. ¿Sí? Y determinar, ¿cierto?, que estos diagnósticos específicos son los que van a recibir la subvención de educación especial. Y además se establece en la Ley General de Educación que el Ministerio de Educación, además de establecer criterios de diagnóstico de las necesidades educativas especiales, tiene que establecer orientaciones de qué, que se da a través de este decreto. ¿Por qué surge este decreto 83? ¿Qué orientaciones da? De adecuaciones curriculares. Muy bien, excelente. Y dijimos que este marco referencial, ¿cierto?, también con principios en los cuales se van a basar los criterios y orientaciones de adecuaciones curriculares. Y dijimos que se basa primero en proporcionar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes, realizar la educación con calidad y equidad, lo que implica que a cada estudiante le vamos a brindar los apoyos que sean necesarios para él. Se basa en el principio de la inclusión y valoración de la diversidad, donde la diversidad nos permite enriquecer nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, y se basa en la flexibilidad en la respuesta educativa para favorecer el acceso, participación, progreso y egreso de todos los estudiantes. ¿Sí? ¿Cómo somos capaces de modificar este currículum para darle acceso principalmente a los estudiantes con necesidades educativas especiales que presentan diferencias significativas respecto al curso al que deberían ir progresando según su edad? Y finalmente tenemos un apartado donde se especifica nuevamente la conceptualización de las necesidades educativas especiales y se define qué es una necesidad educativa especial de carácter transitorio y de carácter, ¿cuál es la que falta acá? Permanente. ¿Ya? Muy bien. Ahí no es ahí. Ahí está. Luego de que vimos, ¿cierto?, y entendimos este marco referencial y sus principios, pasamos, ¿cierto?, a la parte inicial del decreto que nos habla sobre la respuesta educativa a la diversidad, ¿sí? En base, ¿cierto?, a cada uno de estos principios, y se establece que la metodología, la estrategia que vamos a utilizar es el diseño universal para el aprendizaje. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ocupar el diseño universal de aprendizaje? ¿Cuál será la palabra clave que falta ahí? ¿O concepto? Para diversificar la enseñanza. Muy bien, Francisca. ¿Sí? Para la equidad de la educación, pero para la equidad de la educación vamos a utilizar todo. Vamos a utilizar las adecuaciones curriculares, los apoyos, ¿ya? Pero el diseño universal para el aprendizaje es para diversificar la enseñanza y dar respuesta educativa a todos los estudiantes. No más. Ahí, diversificación de la enseñanza. Muy bien. Y finalmente, este decreto tiene los criterios y orientaciones para realizar las adecuaciones curriculares. Y en la clase pasada vimos cuáles son los tipos de adecuaciones curriculares que se definen en nuestra normativa legal. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los tipos de adecuaciones curriculares que se definen en el decreto 83?
Lo vimos en la clase pasada. ¿Cuántos serán? Muy bien, Paula. ¿Y cuáles son esos dos? De acceso y adecuaciones en los objetivos de aprendizaje. Muy bien, excelente. ¿Ya? Entonces vamos a considerar que tenemos estas adecuaciones de acceso cuando lo que intentamos hacer es eliminar las barreras que existen para que el estudiante no pueda acceder, ni participar, ni progresar en el currículo, ¿cierto? Y adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje cuando modificamos los objetivos de aprendizaje que están considerados para la asignatura en el nivel correspondiente. ¿Sí? Muy bien. Y aquí profundizamos la clase pasada, ¿cierto? Y dijimos que ¿qué es una adecuación curricular? ¿Qué es una adecuación curricular? Palabras claves de adecuación curricular. Dijimos que eran cambios que se van realizando, bien, ¿a qué? Cambios que vamos realizando aquí. Ahí hay una palabra clave trascendental. La adecuación curricular son cambios que nosotros le realizamos ¿a qué? Al currículum. Muy bien, son cambios que le vamos a realizar a los distintos elementos del currículum y que van a generar, ¿cierto?, algún tipo de modificación en las planificaciones o la programación del, como dice ahí, en el aula. Muy bien, excelente, maravilloso. ¿Y cuándo realizamos una adecuación curricular? ¿Cuándo vamos a generar cambios en los elementos del currículum? Cuando se aplica el DUA y aún así no se logran los objetivos. Muy bien, Francisca, excelente. Ahí vamos a aplicar una adecuación curricular. Cuando la planificación de nuestra clase, aún considerando la diversidad en el aula, no logra dar respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes. ¿De qué estudiantes? De aquellos que requieren ajustes más significativos para ser partícipes del proceso de educación formal. ¿Sí? Muy bien, ahí aplicamos la adecuación curricular. Por lo tanto, a todos los estudiantes con necesidades educativas especiales se les realiza adecuación curricular.
No, muy bien. No, a todos, ¿sí? Solo aquí, ay, solo aquellos, ¿cierto? O cuando las condiciones, ¿cierto? De la planificación del aula, aún considerando la diversidad que yo puedo generar, voy a tener que ajustar mi currículum para dar respuesta a estos estudiantes, ¿sí? Muy bien, clarísimo entonces, perfecto. Y dijimos, ¿cierto?, que las adecuaciones curriculares íbamos a tener estos dos tipos de acceso y en los objetivos, como ya había dicho, ¿cierto?, de acceso para reducir o eliminar las barreras sin disminuir las expectativas de aprendizaje, y sus criterios de aplicación va a ser cómo presentamos la información para que todos puedan acceder, cómo le permitimos formas de respuesta diferenciada a estos estudiantes o a un estudiante en particular, porque la adecuación curricular es individual, ¿cierto? Cómo modificamos el entorno, cómo distribuimos la sala, si elegimos algún lugar estratégico para ese alumno en particular, cómo organizamos el tiempo y el horario, ¿sí? Si a lo mejor, por ejemplo, algún estudiante con déficit atencional y se realiza, le tomamos la evaluación o modificamos, ¿cierto? La evaluación para la primera hora, por ejemplo, ¿sí? Para que, si está tomando algún tipo de medicamento que aumente su proceso de concentración, tenga mayor probabilidad de que el medicamento esté haciendo efecto respecto a la última hora de clase, ¿sí? Porque sabemos que va existiendo una biodegradación del fármaco, ¿sí? Entonces ahí modificamos, ¿cierto?, el horario de la evaluación, por ejemplo, ¿sí? En la organización del tiempo, le damos más tiempo para que realice una determinada tarea, ¿sí? A eso se refiere la organización del tiempo. Y cuando realizamos adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje, consiste en modificar el objetivo propiamente tal, ¿ya? ¿Qué es lo que podíamos hacer con ese objetivo? Graduar el nivel de complejidad, ¿sí? Hacerlo más o menos complejo, priorizar los objetivos, ¿ya? Siempre considerando que tenemos que tener como primera opción, ¿cierto?, nuestros objetivos que van a dar respuesta a las posibilidades de comunicación y operaciones matemáticas u otros conocimientos que se apliquen al contexto de la vida diaria, ¿sí? A favorecer la autonomía y la funcionalidad en el diario vivir. Esos objetivos vamos a priorizar en caso de ser necesario. También teníamos considerado que en los objetivos los podemos temporalizar, ¿sí? Lo que quiere decir que sin alterar la secuencia en la que se van dando a medida del año, podemos darle más tiempo a un objetivo y menos tiempo a otro objetivo, dependiendo de la intencionalidad. Dijimos también que podíamos tener un enriquecimiento del currículum cuando, a partir de las necesidades especiales de un estudiante, vamos a generar un contenido que no está considerado en el currículum, ¿sí? Y ahí íbamos a enriquecer el currículum. Como veíamos en el ejemplo, ¿cierto? No estaba considerado el trabajo con bandas elásticas para todo el curso, pero a través de la necesidad del estudiante y como se habían comprado los recursos para trabajar de forma diferenciada con ella, se incorpora la utilización de ese material y la enseñanza de ejercicios con la banda elástica para todo el curso, ¿sí? Como lo que veíamos también, que se enriquece el currículum cuando tenemos un intérprete de lengua de señas que participa y finalmente todos los estudiantes se benefician de este aprendizaje, ¿sí? O
el aprendizaje de una lengua materna de un pueblo originario o de inmigrantes también va a ir enriqueciendo el currículo, ¿sí? Y dijimos que lo último a lo que tenemos que llegar es a eliminar algún objetivo del currículum. ¿Ya? Lo último, pero es la última opción. ¿Sí? ¿Recordamos eso? ¿Está claro eso? Perfecto. Gracias. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que estamos trabajando aquí la parte verde de los criterios y orientaciones para realizar la adecuación curricular y vimos los tipos de adecuaciones curriculares y acabamos, ¿cierto?, de terminar con las especificaciones de cuándo vamos a utilizar y de qué forma, ¿cierto?, adecuaciones curriculares de acceso y en los objetivos de aprendizaje. Hoy día vamos a avanzar hacia el proceso de toma de decisiones para la implementación de estas adecuaciones curriculares. ¿Ya? Y entonces tenemos que en nuestro decreto 83 está normado, ¿cierto?, este proceso de toma de decisiones a través de 3 aspectos fundamentales, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es elegir, ¿sí?, identificar, ¿cierto?, y optar por las adecuaciones curriculares que sean más pertinentes para cada estudiante, según sus propias características individuales y también según el contexto en el que nos encontramos, ¿sí? Recuerden que hoy analizamos la interacción entre las características de la persona y el contexto en el que se desenvuelve. Y en esa interacción es donde debe existir la mayor participación, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que los aspectos en los que se basa esta toma de decisiones, primero es considerar la evaluación diagnóstica individual, ¿sí? Tenemos que considerar la evaluación diagnóstica de cada estudiante. Y como decíamos, ¿cierto?, el decreto 170, al inicio del proceso, nos va a aportar información sobre todas las características de este estudiante, tanto a nivel personal como a nivel de familia y el contexto educativo, ¿sí? Consideramos también algunas redes de apoyo de la comunidad, ¿sí? Entonces, ese proceso de evaluación diagnóstica integral es lo que está en la tipificación del diagnóstico y los apoyos que necesita ese estudiante. Entonces, en base a toda esa información integral que tenemos del estudiante, nos va a servir para tomar las decisiones de cuáles son las mejores adecuaciones curriculares que podemos realizar para ese estudiante, ¿sí? Recordemos que la adecuación curricular es individual, ¿ya? Entonces, de que tenemos toda esta información recopilada y registrada en formulario específico, ¿cierto?, tenemos que pasar a definir cuál es el tipo de adecuación curricular más pertinente, ¿sí? Y eso lo hacemos en el equipo multidisciplinario, tomando en consideración la opinión de la familia, ¿sí? En conjunto se toma esa decisión, ¿ya? Y ahí vamos a establecer, según las características del estudiante y los recursos que aporta también o que puede aportar el establecimiento educativo, vamos a definir cuál es la mejor adecuación que vamos a hacer, ¿sí?
Y finalmente se debe realizar una planificación. ¿Cómo voy a hacer esa adecuación? Y registro. Y eso se hace en un PASI. ¿Qué significa PASI? ¿Saben qué significa? Valentina, no. Ya, ¿nunca han trabajado con un PASI en sus prácticas que han tenido hasta el momento? Ya. El PASI es el Plan de Adecuación Curricular Individual. ¿Ya? En ese documento están registradas las adecuaciones curriculares que se hace a cada uno de los estudiantes. Y está en su carpeta, donde está toda la información, ¿cierto? La autorización de la familia, la anamnesis, ¿sí? Cada uno de los procesos de evaluación y se considera dentro de esos documentos que deben estar para la supervisión el PASI, que es el Plan de Adecuación Curricular Individual, ¿ya? Ahí lo vamos a registrar. Entonces, ahora vamos a profundizar en estos tres aspectos, según lo que nos dice el decreto en sí, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros como última evaluación del módulo? Un PASI, que lo vamos a empezar a ver la próxima clase para finalizar con ese trabajo. ¿O no se puede ampliar? Ya, vamos a avanzar entonces aquí en el decreto. Este es nuestro decreto, ¿cierto? Yo les dije que se le iba a enviar porque si pinchamos en la información que nos entrega la página del Mineduc, aparece el decreto tipo, como un tipo manual, ¿cierto? De aplicación. Así es que les voy a enviar el documento en sí, que es este. ¿Sí? Ahí tenemos el tipo de norma, es el decreto 83, extenso del año 2015. El organismo encargado es por el Ministerio de Educación y el título es que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica. ¿Ya? Comienza, ¿cierto?, con sus especificaciones, ¿sí? Luego habla específicamente del decreto. Ahí, ¿cierto? Comienza a hablar del decreto. Luego está su objetivo, que está aquí, y ya lo hemos visto muchas veces, ¿cierto? Favorecer el acceso al currículum nacional de los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿sí? Luego está la disposición transitoria que nos dijo cómo lo íbamos a implementar año a año y que hoy día ya debería estar la básica completa. Y luego vienen acá los criterios y orientaciones de adecuación curricular. ¿Sí? Se establece el marco referencial que ya vimos, ¿cierto? Las leyes que lo sustentan, los principios
y definiciones que orientan los criterios. Y aquí tenemos los principios, el principio de igualdad de oportunidad, de calidad equitativa, inclusión educativa y valoración de la diversidad y flexibilidad en la respuesta educativa. ¿Ya? Luego viene la conceptualización de las necesidades educativas especiales y tenemos la definición de cada una de ellas, ¿sí? Que ya están en otros documentos previos, pero aquí lo volvemos a retomar para tener claridad, ¿cierto? Necesidades educativas especiales de carácter permanente y de carácter transitorio. Luego viene el marco legal que la sustenta, ¿cierto? Como decíamos, la Ley General de Educación que establece el mandato para tener el mandato para que tengamos los diagnósticos de las necesidades educativas especiales a través del 170 y además para dar respuesta a esas necesidades, este decreto 83 que nos orienta sobre los criterios de adecuaciones curriculares. Luego viene la respuesta educativa a la diversidad, ¿sí? Donde nos habla específicamente de la aplicación, ¿cierto?, del diseño universal para el aprendizaje y establece cuáles son los principios que orientan esta metodología, ¿sí? Ya lo habíamos visto, ¿cierto?, en varias clases. Proporcionar múltiples medios de presentación y representación. Como yo les decía, este decreto también es del 2015, por lo tanto recordemos que los conceptos que estamos utilizando últimamente son de la actualización del año 2018, ¿sí? Por eso es importante ir entendiendo de dónde viene cada una de las normativas y entonces hablamos de, o en el decreto 83 se habla de proporcionar múltiples medios de presentación y representación. ¿Cómo entendemos este concepto hoy día? Este principio. Hablamos de proporcionar múltiples medios de presentación y representación. ¿O hablamos de múltiples medios de representación? ¿Cuáles son los conceptos que definen hoy día ese principio? Múltiples medios de presentación y representación o múltiples de representación solamente. A o B. ¿No recuerdan? ¿No? Hoy día solo dice el principio múltiples formas de representación, ¿sí? En el B que dice acá, proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión. ¿A qué se refiere?
de acción y expresión. Y en la letra C, proporcionar múltiples medios de participación y compromiso. ¿Cuál es el concepto para la participación y compromiso? Implicación, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguien me puede contestar? Sí, gracias. Gracias, Francisca. ¿Sí? Por eso, ¿cierto? Tenemos un cambio hoy día en los conceptos, porque la actualización fue 2018 y este es 2015. Ya. Luego vienen entonces, después de que se establece, ¿cierto?, que tenemos que realizar diversificación de la enseñanza a través de la metodología del diseño universal para el aprendizaje, que se sugiere como una estrategia y que, como vimos, está muy bien diseñada, ¿cierto? Pero tenemos que considerar que no es la única, ¿ya? Pero seguirla es muy bueno porque está muy bien metodológicamente organizada, ¿ya? Y nos da ejemplos que, como vimos, ¿cierto?, en cada una de las clases, y el trabajo final podemos ir a aplicar. Y finalmente viene lo que tenemos acá, que son los criterios y orientaciones de adecuación curricular, que es el último apartado que estamos trabajando, ¿sí? Luego está que tenemos que tener en consideración, ¿cierto? La definición de las adecuaciones curriculares, que son los cambios en los diferentes elementos del currículum, ¿cierto? Que se traducen en ajustes para la programación del trabajo en aula. Luego se definen, ¿sí?, las adecuaciones curriculares de acceso con los criterios a considerar, presentación de la información, forma de respuesta, cómo modificamos el entorno, cómo organizamos el tiempo, ¿ya? Que lo vimos también la clase pasada. Y luego vienen las adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje. Y acá vienen entonces los criterios, ¿sí? Aquí está la graduación del nivel de complejidad, orientaciones para realizarlo, priorización de los objetivos de aprendizaje, temporalización, enriquecimiento del currículum, eliminación de objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Es todo lo que ya hemos visto y vamos entonces ahora en el proceso de toma de decisiones para la implementación de las adecuaciones curriculares. Y como vimos, ¿cierto?, se consideraban 3 aspectos fundamentales, donde el primero era realizar, tomen nota porque después van a tener que completar la tabla o el esquema de conceptos clave, ¿ya? De conceptos clave en lo que vamos a avanzar ahora, que tiene que ver con la toma de decisiones para implementar la mejor adecuación curricular según las características del estudiante y el contexto en el que nos desenvolvemos, ¿ya? Dijimos entonces que eran 3 aspectos fundamentales: la evaluación diagnóstica individual,
la definición del tipo de adecuación curricular y finalmente la planificación y registro de las adecuaciones curriculares a partir del PASI. ¿Ya? Vamos a profundizar entonces en cada una de ellas aquí. ¿Algún compañero voluntario que quiera leer? Sebastián. No tiene micrófono. Ah, Constanza no tiene. ¿Quién tiene? Sebastián tiene. ¿Usted ha hablado en otras oportunidades? Sebastián, ¿me escucha? Tiene el celular mal. A ver, ¿quién más tengo aquí? Desde arriba hacia abajo. Catalina Guzmán. No tiene. ¿Quién tiene? ¿Alguien que tenga? Para que sea más participativa la clase. Nadie tiene. Nadie quiere leer. Ya. Lo voy a leer yo, pero ustedes tienen que ir tomando nota para que después puedan completar, ¿cierto?, las ideas principales. ¿Ok? Ya. Tenemos entonces que el proceso de toma de decisiones para la implementación de las adecuaciones curriculares va a considerar tres aspectos fundamentales. Dijimos, ¿cierto? El primero va a ser la evaluación diagnóstica individual. Esta evaluación diagnóstica individual es un proceso de recogida y análisis de toda aquella información que es relevante en las distintas dimensiones del aprendizaje, ¿sí? Así como los distintos factores del contexto educativo y familiar que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este procedimiento se encuentra normado para los estudiantes con necesidades educativas especiales, como dijimos, en el decreto 170 del 2010 a través del proceso de diagnóstico de las necesidades educativas especiales. Dicho decreto establece además que la información relevante del proceso evaluativo debe estar se me juntan las letras ahí. Este procedimiento se encuentra normado ya. Dicho decreto establece además que la información relevante del proceso de evaluación diagnóstica, así como la definición de las necesidades de apoyo del estudiante con necesidades educativas especiales, se registra en un formulario único de ingreso, y si ya ingresó, en el de reevaluación, ¿sí? Estos formularios nos van a proporcionar, o sea, van a ser proporcionados por el Ministerio de Educación a los sostenedores y profesionales competentes responsables del proceso de evaluación diagnóstica integral, ¿ya? ¿Y dónde vamos a encontrar estos formularios? En la página del Ministerio de Educación, ¿cierto? En el apartado de Educación Especial, donde dice formularios y van a estar todos los formularios que necesitamos para cada uno de los registros, ¿ya? Ahora, ¿dónde encontramos esta información de cada estudiante? En la carpeta individual de cada estudiante que cada estudiante tiene en el programa de integración escolar, ¿ya?
Y esta evaluación tiene como punto de partida, ¿cierto?, recoger toda la información que corresponde tanto a la familia, al estudiante y en la que participa, ¿cierto?, todos los profesionales especializados que recaban algún tipo de información, ¿sí? Entonces, esta evaluación diagnóstica integral es la que nosotros tenemos que considerar para realizar la toma de decisiones sobre qué adecuación curricular vamos a implementar, ¿sí? En relación al estudiante, se establece cuáles son los ámbitos que nos interesa conocer del estudiante para poder realizar la mejor adecuación para él. Tener claro cuáles son los aprendizajes que él ya ha adquirido del currículum, ¿sí? Eso nos va a orientar específicamente si es que tenemos que realizar algún tipo de adecuación en los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Tener claro qué aprendizajes ha adquirido, con qué objetivos de aprendizaje se relaciona, ¿cierto? Y ahí nos vamos a ajustar si va cumpliendo todos los objetivos de aprendizaje o no. Identificar cuáles son los intereses del estudiante, ¿ya? Para favorecer la implicación en el proceso en sí. Identificar cuáles son las barreras al aprendizaje que ha tenido el estudiante, ¿ya? Con qué dificultades se ha encontrado y cómo podemos subsanarlas. Y también tenemos que considerar cuáles son los estilos de aprendizaje del estudiante para potenciar, ¿cierto?, la entrega de conocimientos de las vías que son preferentes para él, ¿ya? Eso tenemos que conocer en relación al estudiante. En relación al contexto educativo y familiar, ¿cierto?, del establecimiento educacional, tenemos que conocer cuáles son los aspectos de gestión institucional que estén involucrados, ¿cierto?, y cómo podemos, si es que podemos acceder a obtener algún tipo de implementación, ¿cierto?, cómo se gestionan los recursos, si tenemos la posibilidad de solicitar algo que nos permita apoyar el proceso de escolarización del estudiante. En el aula tenemos que considerar, ¿cierto?, todos los factores relacionados con la gestión curricular, la planificación de las clases, cómo se valoran las interacciones, cómo se da la metodología en la clase. Por eso es sumamente importante que en este proceso de evaluación también participe el profesor o alguno de los profesores que realizan clase al estudiante. Y respecto al contexto familiar, tenemos que considerar todos los antecedentes socioeconómicos, culturales, religiosos, las posibilidades de apoyo que brinda la familia, cómo se involucran, cómo realizan el acompañamiento pedagógico en el hogar, cómo realizan los refuerzos, cómo realizan el proceso de desarrollo socioemocional también del estudiante. ¿Ya? Todos estos factores tenemos que tener en consideración, en lo que implica tener la información, ¿cierto?, del diagnóstico individual de ese estudiante. Ahora, respecto a la definición del tipo de adecuación curricular, es importante entender, ¿cierto?, como ya les decía, que esto lo realizan los profesionales en conjunto con la familia, ¿ya? Y es sumamente importante tener en consideración cuál es la edad y el nivel educativo que tiene el estudiante para favorecer el desarrollo, principalmente con niños que sean de su misma edad, ¿ya? Es un factor importante a considerar para favorecer el desarrollo socioemocional y la participación social del estudiante. Y como habíamos dicho antes, toda la información, ¿cierto?, va a estar ahí en la evaluación diagnóstica integral. Y finalmente tenemos la planificación y registro de las adecuaciones curriculares, ¿ya? Primero tenemos su diagnóstico el diagnóstico integral, ¿cierto?, que nos va a permitir
tomar las decisiones correctas en conjunto con la familia, el equipo multidisciplinario, y luego debemos planificar esas decisiones que nosotros tomamos. Y eso, como les decía, se realiza en un plan de adecuación curricular individual para cada estudiante, que es, lo conocemos como el PASI, ¿ya? Una vez entonces que definimos las adecuaciones curriculares, como dice ahí, realizamos este proceso de planificación que tiene que contener como mínimo esta información que está aquí, ¿ya? Tengo que tener la identificación del establecimiento educativo. Tengo que identificar al estudiante y sus necesidades educativas individuales y contextuales, ¿ya? Tengo que identificar el tipo de adecuación curricular y el criterio que voy a considerar, ¿sí? Por ejemplo, adecuación curricular de acceso, y el criterio va a ser presentación, modificarse con la presentación de la información para este estudiante. Por ejemplo, si tiene discapacidad auditiva, ¿cierto? En su base va a decir que va a tener una adecuación curricular de acceso, donde vamos a considerar adaptaciones para él que tienen que ver con la presentación de la información, y va a contar con un intérprete de lengua de signos, ¿sí? Eso debe estar especificado ahí en ese documento, ¿ya? O podemos decir que vamos a tener una adecuación curricular en los objetivos. El criterio que vamos a utilizar es la priorización de objetivos, y especificamos en qué asignatura, qué objetivo vamos a priorizar, ¿ya? Debe quedar ahí consignado en este plan de adecuación curricular individual. Tenemos que identificar la asignatura en que se va a aplicar, ¿cierto? Cuando es realizada, ¿cierto?, esta adecuación curricular, las herramientas o estrategias metodológicas que vamos a utilizar, el tiempo en que las vamos a aplicar, quiénes serán los responsables de la aplicación y quiénes van a ser los responsables del seguimiento de esta aplicación. ¿Será el profesor de aula, sí, quien realizará este seguimiento? ¿Será un profesional de apoyo? Los recursos humanos y materiales que necesitamos para realizar esta adecuación. ¿Qué estrategias de seguimiento vamos a tomar? ¿Sí? Lo vamos a evaluar a mitad de semestre, lo vamos a evaluar de forma trimestral, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de este plan? ¿Cómo vamos a evaluar los resultados de aprendizaje del estudiante? Y cómo vamos a revisar y ajustar este plan, ¿ya? Todo eso tiene que quedar consignado en el PASI, porque este plan de adecuación curricular, como les decía en la clase anterior, es lo que va a determinar finalmente si el estudiante es promovido o no, ¿sí? Debe cumplir con su propio plan de adecuación curricular. Si se da cumplimiento a todos los objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, dados y estipulados en su programa, en su plan de adecuación curricular, va a ser promovido, ¿sí?, en conjunto con sus compañeros. Ya, ahí tenemos entonces, ¿cierto?, los tres criterios, ¿sí?, o los tres aspectos que tenemos que considerar para la implementación de las adecuaciones curriculares. Ahora viene el trabajo de ustedes. Ya.
Momento para aplicar, ¿ya? Yo no soy muy buena para leer, porque cuando ya me lo sé, como fome leer. Entonces como que lo voy explicando, pero de todas formas, ¿cierto? Tiene que haber quedado en ustedes alguna... La profe. Prefiero irlo explicando a medida que voy viendo las ideas clave, si no me aburro leer. Ya, entonces ahora el trabajo de ustedes, de todas formas creo que les di toda la información que ahí estaba contenida. El trabajo de ustedes que me van a dar ahora ideas clave respecto a cada uno de estos aspectos que tenemos que considerar en la toma de decisiones. ¿Ya? ¿Qué aspectos tenemos que tener o palabras clave o ideas clave respecto a la evaluación diagnóstica individual? ¿Qué podemos decir respecto a la evaluación diagnóstica individual? ¿Qué tenemos que considerar para hacer un PAS o para hacer las adecuaciones curriculares? ¿En qué consiste o en qué me baso para tener esta información? Les voy a enviar el decreto. A ver, ¿cuál es el correo del curso? Ya, les envié el decreto para que vayan viendo y me vayan diciendo ideas centrales o ideas clave que tendríamos que recordar en este proceso de toma de decisiones para realizar una evaluación curricular. ¿Me avisan si les llegó? ¿Está Constanza aquí o no? ¿Está? Sí, ya. Gracias, Constanza. Voy a pasar la lista mientras les llega. Para utilizar de la mejor forma este. Ya, está enviado entonces. Esperemos que les vaya llegando mientras paso la lista. ¿Ok? Ah, ya llegó. Ah, ya, perfecto.
Ya, vamos entonces. Ideas claves de la evaluación diagnóstica individual. ¿Qué ideas tenemos que rescatar aquí de este proceso? Ya, mientras buscan la información, está al final del documento, destacado, subrayado con verde y destacado con amarillo. Voy a pasar la lista. Ya. Carla Álvarez, no está. Scarlett Alvear, no. Catalina Aranguis, no. Francisca Barrientos, sí. Camila Vizquel, no. Catalina Díaz, no. Paula Fernández, ahí está. Noelia Gaete, no. Francisca Guerrero, sí. Ingrid Gutiérrez, no. Catalina Guzmán, Cristóbal Hermosilla, no. Sebastián Llamet, ahí está. Valery Miranda, no. Lorena Nanguil, no. Matías Holguín, ahí está. Valentina Órdenes, no. Daniela Quidel, no. Constanza Rabanal, Catherine Reyes, Fernanda Silva, ¿quedó presente Sebastián? Constanza Toledo, Yesenia Vázquez y Valentina Veras. Ahí está. Estamos listos entonces. Ya. Vamos entonces con las palabras clave. Aquí tengo uno. Es un proceso y recogida de la información del estudiante considerando el contexto educacional familiar que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, vamos a escribir algunas palabras claves de lo que nos dice. Este proceso de evaluación diagnóstica integral, entonces, es un proceso de, vamos a poner, consideración de información del estudiante contexto educativo y familia. ¿Qué más? ¿Qué otra idea relevante de este proceso de evaluación diagnóstica individual? Vamos a considerar la información del estudiante, el contexto educativo, la familia, ¿ya? ¿Qué más? ¿Dónde encontramos esta información? ¿O dónde se registra esta información?
¿Ya? ¿Y dónde más? En el formulario único de ingreso, cuando el estudiante está ingresando, ¿cierto? Cuando es primera vez que va a participar del proceso del proceso de evaluación diagnóstica integral para postular al PIE. Y si ya está ingresado, ya vamos a encontrar la información, ¿cierto?, en el formulario único de ingreso o reevaluación. Ya. ¿Y en qué momento del proceso se obtiene esta información? ¿Cómo se llama ese proceso? Cuando identificamos las características de la discapacidad o trastorno y además identificamos los apoyos que necesita ese estudiante. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama ese proceso? Que realizamos al inicio. Consignamos el proceso de diagnóstico, ya, pero hay un nombre técnico específico ahí. ¿Qué hacemos ahí? Evaluación diagnóstica integral. ¿Sí? Ahí obtenemos esa información. ¿Sí? Y recordemos que esta evaluación diagnóstica integral considera toda esta información del estudiante, de la familia, del contexto educativo, ¿sí? Y considera, ¿cierto?, especificar la discapacidad o trastorno y además considerar cuáles son los apoyos que necesita el estudiante. ¿Sí? Bien, ahora, respecto a la definición del tipo de adecuación curricular, ¿qué palabras claves tenemos ahí de este proceso? ¿Quiénes la realizan? ¿Quiénes participan en este proceso? Ya, muy bien. Participa entonces la familia. Participa entonces los profesionales del establecimiento y la familia. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de esta etapa? ¿Qué vamos a hacer en esta etapa cuando definimos el tipo de adecuación curricular? ¿Qué vamos a hacer acá? En este proceso de definición del tipo de adecuación curricular, vamos a seleccionar las adecuaciones curriculares que sean más pertinentes o, como dice Paula muy bien, que den respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes. ¿Sí? Recordemos que es un proceso individual. ¿Ya? Muy bien. Y respecto a la planificación y registro,
¿Dónde debe quedar registrada este proceso de planificación? Porque la selecciono primero, digo, estas son las adecuaciones que vamos a realizar. Y la planificación, estipular qué vamos a hacer, qué metodologías vamos a utilizar, en qué asignatura las vamos a utilizar. ¿Dónde vamos a registrar toda la información? ¿Dónde vamos a registrar esta información? ¿Dónde? ¿Cómo se llama ese documento que vamos a revisar para encontrar la planificación y el registro de las adecuaciones curriculares? En el formulario. No. El formulario único de ingreso vamos a encontrar la información que nos aporta respecto al proceso diagnóstico. ¿Sí? Está subrayado con verde ahí en el documento. En el punto número 3, planificación y registro de las adecuaciones curriculares. ¿Nadie la encuentra? En el plan de adecuación curricular individual, muy bien. Ahí está, ¿cierto? ¿Y cuál es la sigla? Me ganaste. ¿Cuál es la sigla? Plan de adecuación curricular individual. El PASI, muy bien, el PASI. ¿Sí? Estos son entonces, ¿cierto?, los conceptos clave de cada una de las etapas, ¿ya? Y ahí tienen todo el decreto 83, ¿cierto?, que tiene que ver con todas las últimas clases que hemos realizado, ¿ya? Para tomar las decisiones de realizar, se considera toda la evaluación diagnóstica individual de cada estudiante. Luego, entre los profesionales y la familia, ¿sí? La familia debe ser partícipe de este proceso. Seleccionan en conjunto las adecuaciones pertinentes para cada estudiante. Recordemos que la adecuación curricular es individual, ¿sí? Y finalmente, todo lo que planificamos queda en el plan de adecuación curricular individual, ¿ya? Que va a ser nuestra última evaluación. En la próxima clase vamos a conocer ahí un formato, ¿cierto?, de
un plan de adecuación curricular individual para que podamos elaborar uno. ¿Ya? ¿Les queda claro cómo es el proceso? Que está todo regulado a través de nuestros decretos. ¿Sí o no? ¿Alguna duda? Ahora sí escucha, qué bueno, Sebastián. ¿Alguna duda? Nada, todo clarito, maravilloso. Entonces. Téngale paciencia. Ya, si no tenemos más dudas, entonces damos por finalizada la clase. ¿Ya? Lean el decreto 83 para que la próxima clase contesten bien todas las preguntas que les voy a hacer. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.